Hay poder en la oración. Hay poder en la oración. Si en realidad podemos aprender esto y lo ponemos en práctica, vamos a lograr cosas grandes. Y vamos a continuar con este tema. Y esta es la primera vez que comienzo a predicar sobre un tema y no tengo el nombre del tema hasta allá después. El nombre del tema ya lo tengo ya después de 2 sermones, que es enséñanos a orar. Diga, enséñanos a orar. Los discípulos del Señor Jesús le dijeron al Señor, enséñanos a orar, ¿verdad? Esto quiere decir que hay mucho que aprender, ¿verdad? ¿Por qué queremos aprender a orar? Porque somos débiles, porque necesitamos a Dios. Sin Dios no somos nada, no somos nada sin Dios y necesitamos su ayuda, no en ciertas áreas de nuestra vida solamente, no solamente en nuestra vida espiritual, sino en todo tiempo, en toda área de nuestra vida necesitamos la ayuda de Dios. En toda área de nuestra vida necesitamos que Dios sea parte de todo de nuestra vida. Es que vamos a seguir aprendiendo a orar y vamos a seguir enfocándonos en la oración que comúnmente se llama el Padre Nuestro. Mateo capítulo 6, verso 7, vamos a leer de ahí en adelante. El Señor Jesucristo enseñó a sus discípulos a orar. Y dice lo siguiente: y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis. Eso está tremendo. Él ya sabe, Él conoce toda nuestra necesidad. Antes de ponernos a orar, Él ya sabe. Él ya conoce tu corazón, tu condición, el problema que tú llevas. Y entonces dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por la palabra que tú tienes para nosotros en este día. En este momento te bendecimos, te adoramos. Tú eres nuestro Dios, tú eres todo para nosotros. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a orar, Señor. Enséñanos a orar. Esta es nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Nuevamente alguien puede tal vez preguntar, ¿verdad? ¿Por qué tanto énfasis sobre la oración? Y no es porque yo sepa algo de usted o de alguien de ustedes, pero mi respuesta es esta: mucho depende de nuestra oración. Mucho depende de nuestras oraciones. El avivamiento que hemos pedido a Dios, que queremos que suceda en este lugar, depende de la oración. Depende de la oración. Nuestro crecimiento, nuestra madurez espiritual depende de nuestra oración. Si queremos crecer en Dios, hay que orar. Tenemos que orar. No depende tanto de nuestra sabiduría o entendimiento de las Escrituras, depende de nuestra conexión a Dios. Dios es el que cambia nuestra vida y Dios es el que nos da crecimiento. Nuestra santidad, nuestra pureza delante de Dios depende de la oración también. Si tal vez has batallado con algo en tu vida, algún pecado o algo que no te suelta, yo te preguntaría, ¿has orado? ¿Has orado acerca de eso? Y tal vez no hemos orado bastante, porque nuestra pureza y santidad también depende de la oración. El evangelismo depende de la oración. Las almas deben ser salvas, hay que predicar el evangelio, pero hay que orar por ellos también. Amén. El evangelismo depende de la oración. Realmente podemos decir que sin la oración
tal vez podríamos hacer todas estas cosas, tal vez podríamos alcanzar almas, tal vez podríamos predicar el evangelio, tal vez podríamos llegar a cierto nivel de madurez, pero todo lo que podamos hacer sin la oración va a ser algo débil y va a ser algo inefectivo. Necesitamos orar. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, si llegamos a entender la importancia de la oración o nuestra necesidad de orar y aprendemos no solamente a saber eso, sino si aprendemos a orar efectivamente y lo ponemos en práctica todos los días, no va a haber límite a lo que podamos alcanzar en el nombre del Señor Jesús. No va a haber límite. No va a haber límite porque la oración, hay poder en la oración. Dice en Santiago 5:16, la oración eficaz del justo puede mucho. Dígale a su vecino, la oración eficaz puede mucho. Despierta al otro vecino que está a su lado, dígale, de la oración eficaz puede mucho. Es a través de la oración que vamos a ver grandes milagros. ¿Cuántos dicen amén? Es a través de la oración que vamos a ver vidas restauradas. Amén. Solamente a través de la oración vamos a ver las almas que se salven. Dice en 1 de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente Él nos oye, pero si le pedimos conforme a su voluntad, Él va a contestar nuestras oraciones. Pero debemos de orar conforme a su voluntad. Para poder orar efectivamente, tenemos que orar conforme a su voluntad y Él va a contestar nuestras oraciones. Pero muchas veces oramos conforme a nuestra voluntad. ¿No es así? Le pedimos lo que nosotros queremos, lo que nosotros sentimos, lo que nosotros pensamos que es correcto. Pero la palabra de Dios nos habla mucho acerca de la oración y nos enseña cómo debemos de orar, ¿verdad? Y mucho depende de mi disposición de ponernos de rodillas a orar, ¿verdad? Mucho depende de esto y por eso la palabra de Dios nos enseña tanto acerca de la oración, porque la oración es nuestra conexión a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es nuestra conexión a Dios, pero también la palabra de Dios nos enseña mucho de la oración. ¿Por qué? Porque es algo que se aprende. La oración es algo que se aprende, no es algo que ya sabemos hacer. Te bautizas en el nombre de Jesús y ya sales sabiendo orar. No es así no sucede. Tenemos que aprender a orar. Dígale a su vecino otra vez, despiértelo otra vez, dígale, tienes que aprender a orar. Amén. Tienes que aprender a orar. Amén. ¿Y cómo aprendemos a orar? A través de la palabra de Dios. Dice Santiago 4:2, no tienen porque no piden. No tienen porque no piden, o sea, no saben pedir. Y verso 3 dice, y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones, porque piden mal. Hay que aprender a pedir bien, amén. Hay que aprender a pedir bien. Queremos orar y queremos aprender a orar bien. En el capítulo 11 del libro de Lucas, los discípulos, después de ver al Señor Jesús orar, creo que se comenzaron a hablar entre sí, dijeron, Él ora y Él ora efectivamente. Dios lo escucha cuando Él ora. Y se le acercaron al Señor Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y esta es una de las ocasiones donde vemos este ejemplo de la oración que ahora llamamos el Padre Nuestro, que lo podemos usar como una estructura para nuestras oraciones que hacemos también. El Padre Nuestro, como se conoce, ¿verdad? No, tal vez no se llama así, pero así lo conocemos. Es una oración ejemplar, ¿verdad? Que Jesús nos dejó a todos nosotros como una guía para ayudarnos a orar. De primero, parece ser una oración muy sencilla y en cierta forma sí lo es, pero si ponemos atención a todas las palabras en estas frases en el Padre Nuestro, ¿verdad? Si ponemos atención a cada cosa que se dice, nos damos cuenta que esta oración es una oración muy intensa. Es una oración
muy concisa y aunque sí es sencilla, es una oración que solamente tiene 4 versos, ¿verdad? Pero a la misma vez es una oración bien profunda. Y es lo que estamos aprendiendo, el contenido de esta oración. 4 versos solamente, ¿verdad? Que aprendemos en el Padre Nuestro. Yo creo que sería más confuso para nosotros la oración si el Señor se hubiera metido profundo en la oración y nos hubiera dejado varios capítulos de la oración, los ignoráramos completamente. Pero nos dejó en 4 versos una guía a nosotros para aprender a orar, para saber orar y vamos a continuar descubriendo, ¿verdad? Los secretos de la oración a través de esta revelación que nos dejó el Señor Jesucristo. La semana pasada alcancé solamente la primera palabra, que es la primera palabra, Padre, ¿verdad? Padre nuestro, es Padre, solamente hablamos de Padre, digan Padre, amén. Y es la primera palabra y esta palabra que el Señor Jesucristo usó y Él mismo usaba en sus oraciones, nos habla de ternura, de cariño, ¿verdad? Que existe entre un padre y un hijo. Cuando decimos la palabra Padre, bueno, no lo estamos diciendo como el Señor la decía. Él decía la palabra Abba, digan Abba. Abba, que implica cariño, es como decir papá, ¿verdad? Implica un cierto acercamiento. Y yo estaba pensando en esto esta semana, ¿verdad? Porque no es una revelación de Dios, ¿verdad? Pero sí vino este pensamiento, ¿verdad? O esta pregunta. ¿Por qué las hermanas, ¿verdad? O las mujeres parece que a veces tienen una relación más íntima con Dios? ¿Por qué cuando se les llama la oración, como la semana pasada o antepasada, llegan en puños, ¿verdad? Y llegan a orar y oran. Y cuando les llamo a los hermanos a orar a través de Zoom para que no sea tan inconveniente para ellos, llegan 5, 6. Híjole, digan ouch aunque sea. Amén. Pero a las hermanas no les cuesta, y están con una sonrisota las hermanas ahorita, porque dicen, sí, nosotros oramos, ¿verdad? Yo sé, pero es la realidad, no es así, hermanos. Es la realidad y siempre ha sido la realidad. Ha sido una verdad desde que yo me acuerdo. A las hermanas no les cuesta orar, ¿verdad? Les gusta orar, les gusta acercarse a Dios, ¿verdad? Y viene a mi mente esta pregunta y la respuesta en mi mente es esta, ¿verdad? Porque pienso en mi relación como padre con mi hija. Es una relación muy diferente que mi relación como padre con mis hijos, con los varones. A mi niña, ya ven, le estoy diciendo mi niña. A mi niña la trato con más ternura y ella se acerca a mí con más confianza. Y los varones, pues, ya soy un poco más brusco con ellos, ¿verdad? Yo como hombre, ¿verdad? Y ellos conmigo también ya, como que cuando uno va creciendo como hombre se quiere hacer más independiente y dice, pues yo sí puedo y no necesito tanta ayuda y se aleja un poquito uno de los padres, ¿verdad? Porque uno quiere comprobar que uno es hombre, ¿verdad? Y a veces los hombres pues batallamos un poquito con eso, ¿verdad? Y yo digo todo esto, ¿verdad? No para justificarnos a nosotros, yo me incluyo ahí como hombres, sino para que entendamos algo. Tenemos mucho que aprender de las hermanas. Ni un varón dijo amén. Hermanos, tenemos mucho que aprender de las hermanas. Esto no es para justificarnos, ¿verdad? Para que digamos, yo no necesito orar tanto como mi esposa, sino para que entendamos, yo necesito algo que aprender, que a mi esposa tal vez no le cuesta tanto y a mí me va a costar un poquito más. Pero de la misma manera que ella se acerca a Dios, yo me tengo que acercar a Dios. Porque Dios me ama igual como ama a mi esposa. Dios me ama igual como ama al resto de las hermanas. Dios es un Dios que nos ama a nosotros y tenemos que podernos acercar. Él es un Dios accesible para nosotros y Él sigue buscando tener una relación íntima con todos nosotros, hombres o mujeres, ¿verdad? Y como hombres tenemos que a veces que bajarnos del caballo, ¿verdad? Y decir, Señor, tú eres mi Padre, te necesito, ¿verdad? Sacar esa independencia, ¿verdad? Las oraciones
sinceras y que verdad que hagamos, tienen que venir del corazón y tenemos que acercarnos a Dios. Entonces tenemos que tener ese acercamiento íntimo con Dios. Mire cómo dice en Mateo capítulo 6, porque tenemos que acercarnos a Dios íntimamente, digan amén. Tenemos que acercarnos a Dios con cariños, digan amén. No solamente de lejos, ¿verdad? Dice Mateo 6, verso 5, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar de pie en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Aquí dice cómo orar. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento alto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué está indicando estas palabras aquí? Que nuestra oración debe de ser una oración íntima, una oración profunda y privada a la vez. Pero algo que yo aprendo en todo esto es que también debe ser una oración inclusiva. Y vamos a ver esto. ¿Qué estoy tratando de decir? ¿Verdad? Que nuestra relación con Dios es una relación personal. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Una relación personal. Pero no debe ser tampoco tan personal que nos separamos de los demás. Que nos separamos de los demás. Podemos pensar esto, ¿verdad? Que nosotros podemos, ¿verdad? O que yo me puedo acercar a Dios a mi manera y en mi tiempo y no necesito a nadie más. A veces vienen esos pensamientos a nuestra mente, ¿verdad? Pero interesantemente cuando el Señor nos enseña a orar, Él nos dice, oren así, Padre mío, Padre nuestro, Padre nuestro. La Biblia nos dice en el Salmo 68 que Él es Padre a los huérfanos y defensor a las viudas. Ese es Dios en su morada santa. Dios da hogar a los desamparados. Dios da hogar a los que están en solitud. En inglés dice solitud, los que están solos. Dios los pone dentro de un hogar. No para vivir en una vida separada o apartada de los demás, sino para que sean parte de la familia de Dios. Y nosotros somos una familia en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos juntó a nosotros. Dios nos hizo una familia. Dios nos dio este amparo a nosotros, no para vivir vidas individuales, sino para que vivamos vidas en familia. Somos la iglesia de Cristo corporalmente. Somos el cuerpo de Cristo, no individuales, sino todos juntos. Somos el cuerpo de Cristo colectivamente y nos necesitamos los unos a los otros. Yo los necesito a usted. Yo lo necesito a usted. Y una relación íntima y cercana con Dios es importante, pero nuestra relación con Dios no debe ser tan personal que comenzamos a decir, es que yo oro en mi casa y yo leo la Biblia en mi casa. Yo no necesito tener relación con una iglesia, yo no necesito pertenecer a una iglesia, ¿verdad? Hay quienes piensan así, ¿verdad? Yo hago las cosas a mi manera, no necesito una iglesia para mi salvación. Y en parte tiene razón, porque el único que salva es Cristo por su gracia. Él es el que nos salva, no es la iglesia. Pero Jesucristo no nos enseñó a orar, ¿verdad? Padre mío. Él nos enseñó a orar Padre nuestro. Padre nuestro. A veces nosotros oramos de esta manera. No nos enseñó a orar, ¿verdad? Venga a mí tu reino, sino vénganos tu reino. Nos enseñó a orar, ¿verdad? Perdónanos nuestras ofensas. Pero nosotros oramos, perdóname mis ofensas. Oramos muy diferente a como el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, ¿verdad? No nos metas en tentación. En vez de orar así, oramos, no me metas en tentación. La oración del Padre Nuestro indica o nos enseña que somos dependientes los unos de los otros.
que somos una familia en Cristo, que nos necesitamos los unos a nosotros y nos ayuda a identificarnos como el cuerpo de Cristo. Padre nuestro, así debemos de orar, ¿verdad? Y seamos inclusivos y no exclusivos. Hay unas palabras en la Biblia que en el Nuevo Testamento resaltan muchas veces, inclusive 87 veces salen estas palabras. Las palabras los unos a los otros, ¿verdad? Y es una frase que podemos ver varias veces. Dice la palabra de Dios, Gálatas 5:13, servíos los unos a los otros. Romanos 15:7, recibíos los unos a los otros. Colosenses 3:13, soportaos los unos a los otros. O para que entiendan, aguántense los unos a los otros. Amén. Colosenses 3:9, no mintáis los unos a los otros, saludaos los unos a los otros. Romanos 16:16, sobrellevad las cargas los unos a los otros, amaos los unos a los otros, prefiéranse los unos a los otros, honraos los unos a los otros, amonestaros los unos a los otros, someteos, alentaos, sean buenos, no murmuréis, hospedaos, sean pacientes y no juzguen los unos a los otros. Vez tras vez vemos en la palabra de Dios que debemos de ser inclusivos y no exclusivos, que debemos de amarnos, debemos de conocernos como familia, que debemos de estar juntos, ¿verdad? Y no cada quien por nuestro lado. Todos estos consejos nos los da la palabra de Dios porque somos una familia en Cristo. Somos una familia aquí no hay lugar para individualismo, que yo no necesito a los hermanos o no necesito ser parte de un grupo, ¿verdad? Porque a veces pensamos así, no necesito ir a la iglesia, pero decir que no necesitas a una familia o que no necesitas ir a la iglesia, ¿verdad? Para ser cristiano es como decir, ¿verdad? Yo no necesito, ¿verdad? Yo voy a ser un soldado, ¿verdad? Pero no necesito un ejército, yo solo voy a ser un soldado. Qué absurdo se escucha eso, ¿verdad? O yo voy a empezar un equipo de fútbol, pero como yo soy el mejor jugador, no necesito a nadie más. Pues vas a perder cada vez. Nos necesitamos los unos a los otros. Es como decir, voy a empezar una familia, yo solo. No sé cómo le vas a hacer, pero no vas a poder. Es absurdo pensar que no nos necesitamos, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo, no individualmente, sino colectivamente. Y debemos amarnos y ser inclusivos los unos con los otros. Padre nuestro no solo nos dirige hacia una relación íntima con nuestro Padre, sino a una relación los unos con los otros. Solo voy a agregar esto. Quizás puedes pensar, bueno, yo no necesito tanto la iglesia, no necesito tanto a los hermanos o el calor de los hermanos. Pero te quiero hacer una pregunta. ¿No será que los hermanos te necesitan a ti? ¿No será que tu hermano te necesita a ti? ¿Que yo necesito tu cariño y tu comprensión? Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces hasta este momento hemos visto, ¿verdad? Que la oración tiene que ser íntima y tiene que ser inclusiva. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a la siguiente parte que dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Parece que esto se opone a lo que acabamos de leer y entender, ¿verdad? Padre nuestro que estás allá en los cielos. Es que no acabamos de decir que Él está cerca de nosotros, que nos ama. Pero cuando decimos las palabras que estás en los cielos, nos está hablando de la trascendencia de Dios. O sea, en otras palabras, de que su existencia va más allá de lo que usted y yo conocemos como normal o natural. Él está a otro nivel, lo podríamos decir de esa manera. Él es Dios, pero Él no es un Dios en lo natural. Él es simplemente Dios, ¿verdad? Y Él es nuestro Dios soberano. Él es nuestro Dios, pero Él es el Rey, pero no
no solamente rey, Él es rey de reyes. No solamente es Señor, Él es Señor de señores, ¿verdad? Y Él sobrepasa todo lo que es humano, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es nuestro Padre, pero no solamente como un Padre terrenal, sino que Él es superior a cualquier Padre que nosotros podamos tener. Él es nuestro Padre celestial, amén. Padre nuestro que estás en los cielos, nos indica que Él es un Padre que nunca cambia. Que Él es un Padre que siempre nos ama, no solamente a veces nos ama, Él siempre nos ama, que Él siempre está allí para comprendernos y Él nos entiende. Él nunca se le olvidan las cosas como a algunos de nosotros se nos olvida, ¿verdad? Él siempre está allí para ayudarnos. Él es más grande que cualquier padre terrenal. Él es nuestro Padre celestial. Él es grande, Él es hermoso, hermanos. Cuando amamos o cuando oramos más bien, Padre nuestro que estás en los cielos, no estamos diciendo que Él está lejos de nosotros o que Él no nos puede escuchar tal vez. Porque Dios es omnipresente y Dios es omnisciente. Y Él es omnipotente. Estamos refiriéndonos cuando decimos Padre nuestro que estás en los cielos a su grandeza. Nos estamos refiriendo a su majestad, a su poder, a su potencia. Cuando Salomón terminó el templo, ¿verdad? Él dijo estas palabras: es posible que Dios pueda vivir en la tierra si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contener, mucho menos este templo que yo he dedicado. Entonces a Dios nos acercamos con confianza. ¿Cuántos dicen amén? Pero a la misma vez con reverencia. ¿Por qué? Por lo que Él es. No sean confianzudos con Dios. Amén. No le digan papi, porque Él es Padre nuestro. Él es grande, Él es Dios. No le digan Diosito, amén. Él es Dios. Cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con reverencia a Él. Aunque con confianza, como la confianza que tiene un hijo con su padre, ¿verdad? Porque Él nos ama, porque Él nos perdona, porque Él nos entiende, Él nos comprende. Qué hermoso es saber eso, que Dios nos ama como un padre ama a sus hijos y Él nos espera con brazos abiertos. Eso es hermoso, pero a la misma vez no debemos de perder la reverencia que le tenemos a Dios. Hay que ser reverentes con Dios porque Él no solamente es nuestro Padre, sino que Él es Dios grande y todopoderoso. Porque Él es Dios eterno, Él es omnisciente, Él es supremo a todas las cosas. Él es infinito, Él es justo y Él es santo. Él es Dios, Él es Dios. Entonces lo que hemos aprendido acerca de la oración hasta este momento es que primero nos acercamos con confianza y también con reverencia. Entonces, esto a mí me lleva a una palabra, ¿verdad? Que podemos describir todo esto. Y es la palabra adoración. Diga adoración. Debemos acercarnos a Dios en adoración. Daniel, can come up. Adorar es humillarnos delante de Dios. Adorar es expresar la grandeza de Dios. Cuando adoramos a Dios, le estamos dando su lugar de Dios, un lugar que solamente a Él le pertenece. Siempre al acercarnos a Dios, lo primero que tenemos que hacer es reconocerlo por lo que Él es. Cuando reconocemos a Dios y su grandeza, lo estamos poniendo en su lugar de Dios grande, de Dios eterno. Y esto es lo que sucede ¿cuántos aquí tienen problemas? No, la mitad, ¿no? ¿Cuántos tienen problemas? Amén, sean honestos, amén. ¿Cuántos tienen situaciones difíciles que están viviendo ahorita?
Amén. Familiares o en su cuerpo o alguien cerca de usted, ¿verdad? O su relación con su esposa. Tenemos problemas, amén. Y a veces grandes, digan amén. Ok, pues mire su problema. Y ahí está el problema. Vamos a decir que esta columna es el problema, ¿verdad? Así parecen los problemas a veces. Cuando usted comienza a adorar a Dios, pone ese problema a un lado. Se acerca delante de Dios con confianza. ¿Qué comienza a hacer usted? Comienza a exaltar a Dios. Comienza a levantar a Dios, a alabar a Dios, a decir lo que Dios es. Comienza a darle gloria porque Él es poderoso. ¿Qué hace usted cuando adora a Dios? Lo exalta, ¿verdad? Lo levanta, le da su lugar. Y Él es un Dios, ¿verdad? No es un Diosito, Él es un Dios grande. ¿Sabe lo que sucede cuando usted comienza a adorar a Dios y entre más lo adora, que usted lo comienza a exaltar tan grande que ese problema se hace chiquito? Delante de la adoración, los problemas se disuelven, porque no son nada comparados al Dios que nosotros servimos. Servimos a un Dios grande, no importa qué situación tú puedas estar pasando, hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Y Él tiene el control de todo aspecto de nuestra vida. Él conoce lo que estás pasando. Él conoce tu dolor. Él conoce tu familia. Él conoce tus relaciones. Entonces tenemos que poner por práctica la adoración primero al acercarnos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, estamos aprendiendo a orar. Amén. Estemos de pie. Lo vamos a practicar en este día. Lo vamos a practicar. La adoración genuina es una expresión que viene del corazón. Y de ahí resultan actos de sacrificios agradables a Dios. Es una exaltación de Dios. Nos permite levantar nuestras manos, aun cuando, como cantábamos, aunque no tenga fuerzas, comienzas a adorar a Dios. Nos permite rendirnos, ¿verdad? Y ser obedientes a Dios, aun cuando esa obediencia parece que no tiene caso y no tiene sentido. La verdadera adoración sucede muchas veces cuando no sentimos nada. Podemos adorar a Dios. Porque nuestra adoración no depende de lo que siento. Muchas veces estamos tan metidos en los problemas que no sentimos nada. Sentimos más el dolor de la situación que estamos pasando que a Dios. Estamos tan metidos en el problema que el problema es todo para nosotros. Pero salte del problema un ratito y empieza a adorar a Dios. Sumérgete en la presencia de Dios. Por lo que Él es, comienza a exaltar a Dios y ese problema se comienza a disolver delante de tus ojos. Ya cuando sucede eso, pues ya podemos cantar, ya podemos hacer lo demás, pero primero debemos de acercarnos a Dios en adoración. Dice en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra adoración, dice en inglés. Esa es nuestra adoración. Entonces ahora estamos aprendiendo a orar. ¿Cuántos dicen amén? Yo creo que pase aquí, si usted tiene un problema, pase aquí a este altar. Chiquito, grande, no sé, cualquier problema que usted esté pasando. Este altar está abierto. Vamos a aprender a orar en este momento. Tiene un problema en su hogar, en su familia, en su cuerpo, necesita sanidad, no sé, cualquier sea el problema, venga aquí adelante. Tiene un dolor de cabeza, pase adelante. Un dolor de espalda, pase adelante. Porque algo grande va a suceder en esta tarde. Algo grande va a suceder en esta tarde. Con toda